Vamos a estudiar qué es el efecto Hall. Supongamos que tenemos definido los ejes cartesianos X, Y, Z. Esos ejes cartesianos X, Y, Z me definen un campo magnético en el espacio en la dirección de las 10 positivas. Ahí existe un campo magnético apuntando en la positiva de en todo el espacio, ¿no? Porque estamos imaginando que está un objeto puesto sobre el espacio. Y que ese objeto sea una cinta metálica. Vamos a dibujar esa cinta metálica de una longitud de un espesor y de un ancho. Entonces, el ancho de la cinta metálica le vamos a designar como T, el ancho. El espesor de la cinta metálica como E, entonces, y un largo o una longitud. Entonces, esta cinta metálica está en una región donde existe un campo magnético que lo atraviesa perpendicular al plano formado por XZ. ¿De acuerdo? Y que por esta cinta metálica se hace pasar una densidad de corriente J en la dirección de la Z. O sea, imagínense que en los extremos de esta cinta metálica se conecta una batería y se hace circular una corriente. Por supuesto, si es un conductor, las partículas o los portadores de cargas móviles son los electrones los que se movilizan. Entonces, estas cargas se movilizan, obviamente con una velocidad de arrastre v sub t, esa es su velocidad de deriva o velocidad de arrastre. Obviamente contraria a la dirección del campo eléctrico que está por J. Por la interacción que tiene esta partícula con el campo, de acuerdo a lo visto, se induce una fuerza magnética dada por el producto vectorial entre la velocidad y el campo. Entonces, por ejemplo, para determinar la dirección de la fuerza, aplico regla en la mano derecha. Entonces, imagínense, la mano derecha ve el campo hacia el positivo de la Y. Entonces, B cruz B me pone el pulgar hacia la dirección de abajo. B cruz, ¿están de acuerdo? Entonces, como esta carga es negativa, entonces va a tener una dirección contraria a lo que me designa esta mano derecha. Repito, la velocidad cruz campo da el pulgar hacia abajo. Al ser esta carga negativa, apunta en dirección contraria. Esa es la fuerza magnética. ¿De acuerdo? Entonces, como vienen más portadores móviles moviéndose para acá, todos ellos, al final de cuentas, van a tener una distribución, una concentración a lo largo de la cinta en la posición superior. Entonces se acumula una determinada concentración. Vamos a denominar como N a esta concentración de portadores de carga, que para este caso de los metales, de los conductores, van a ser cargas negativas. ¿Okay? Y las otras cargas, o sea, las opuestas, van a quedar acá. ¿Cuándo terminará esa concentración? ¿En qué momento se agota ese movimiento? Bueno, cuando se equilibren dos fuerzas. Suponga que yo voy a hacer ahí el diagrama del cuerpo libre de esta carga. La una fuerza que es la magnética, que ya la di de punta hacia arriba, y la otra que es que si yo tengo un campo eléctrico, ¿verdad?, en esta dirección de positivo a negativo, al colocar una carga negativa, ¿para dónde está actuando la fuerza eléctrica? En dirección contraria al campo, exactamente hacia abajo. Esa es la fuerza eléctrica. Entonces, decía, esta concentración de las cargas negativas en la parte superior y positiva en la inferior terminará cuando estas dos fuerzas se equilibren. ¿Cuál? La magnética
y la eléctrica. Entonces, en el momento que estas dos fuerzas iguales, ahí terminadas. Es decir, que yo puedo analizar lo mismo que ocurre para este pedazo de metal. Si yo tomo un semiconductor, o sea, un trozo de semiconductor en forma de cinta metálica que está transportando una densidad de corriente J, que ahora los portadores libres de carga no van a tener signo negativo sino positivo. Entonces la velocidad y dirección de deriva es hacia la derecha, y con la interacción del campo magnético que siempre apunta para la dirección positiva de la guía. Entonces yo determino la dirección entre este vector de campo, que es perpendicular a la lámina, por la definición B cruz B. Está esa fuerza magnética en la dirección positiva, ¿no?, de la Z, apunta en la dirección positiva de la Z. Pues esta fuerza magnética hace que se concentren ahora las cargas positivas en la parte superior y las negativas en la parte inferior, a diferencia de las polaridades que tendría la cinta metálica. Es lo contrario. Si pudiéramos determinar con la ayuda de un voltímetro aquí la medida del voltaje que se señala aquí, ya sea en la cinta metálica o ya sea en el pedazo de la cinta conductora, semiconductora, en estos filos de la lámina se registra lo que se conoce como voltaje de Hall. El efecto Hall, vamos a llamar ese voltaje BH, el efecto Hall, es que entonces cuando existe una cinta, un trozo de metal o semiconductor en una región donde existe un campo uniforme, luego de que cese todo ese movimiento de la interacción dada por esta fuerza magnética y la fuerza eléctrica, y se concentre en una polaridad y en la otra polaridad, al disponer, por ejemplo, con un medidor de voltaje, se chequea que hay una diferencia de potencial. Esa diferencia de potencial se llama voltaje de Hall. ¿Okay? Y vamos a ver entonces, por ejemplo, la aplicación que se da a este efecto. Suponiendo que yo tenga, en el caso de semiconductor, la dirección conocida del campo eléctrico, por ende, al tener una carga positiva, esa tiene la fuerza en la dirección del campo eléctrico. Decía entonces que cuando se igualen estas dos fuerzas, cesa la concentración del movimiento de las cargas positivas hacia este extremo y las negativas hacia el otro. Entonces, al decir aquello, yo diría, la sumatoria de las fuerzas va a ser cero. Entonces yo tendría que la magnitud de la fuerza magnética sería la suma, ¿no?, de la fuerza magnética, la fuerza eléctrica, sumando cero, tendría carga, velocidad y campo, el producto de todas esas magnitudes, y por el seno del ángulo entre los dos. Pero obvio, si el campo es perpendicular a la velocidad, el ángulo entre ellos es 90 grados, entonces esto sería el seno de 90 que 1 más la cantidad vectorial de fuerza eléctrica, que sería la carga por el campo eléctrico. Campo eléctrico, por supuesto, que va a estar ¿en qué dirección? En la dirección de la Z, ¿no? Porque acuérdense cómo están las Z. En la dirección de Z negativa va a estar el campo. Entonces, yo puedo concluir aquí que la velocidad de deriva es el negativo del campo para el campo magnético con el campo eléctrico. Campo eléctrico que está en Z, el campo magnético que está en Y, para no perder la orientación de esos vectores de campo. El campo está en Z y el magnético está en Y. Ahora, la densidad de corriente de acuerdo al movimiento de estos portadores móviles, ya sean portadores positivos o portadores negativos, cualquiera que esto sea. Esa densidad, de acuerdo al modelo microscópico, ¿se acuerda usted? De acuerdo al modelo microscópico, era el producto de la concentración de los portadores, la carga de cada portador y la velocidad de deriva. Entonces, yo puedo determinar, por ejemplo, la relación
de la concentración de la carga, NQ, como J dividido por la velocidad de deriva. Y de aquí encontrar una expresión que me permita calcular la concentración NQ en términos de reemplazar esta velocidad de deriva por la relación de los campos aquí. Entonces yo tendría J dividido para el campo eléctrico para el campo magnético, ¿no? He hecho este reemplazo. Y de allí lo que puedo llegar a conclusión que esto es el negativo de J que está en X, el campo magnético que está en Y dividido para el campo eléctrico. Entonces puedo hacer uso de esta expresión para el cálculo de la concentración total de las cargas en una de estos signos, ¿no? Saber cuántos portadores de carga tengo yo en un material dado. Por ejemplo, veamos un ejemplo. Entonces empezamos por calcular J, la densidad de corriente. J se calcula dividiendo la intensidad de corriente para el área, la densidad de corriente. Entonces, a ver, necesitamos el área. El área es esta sección por la cual atraviesa la corriente. Y eso es el espesor por el ancho. O sea que estamos hablando de, toma la calculadora, multiplique 2 milímetros, que es 2 por 10 a la menos 3, por la distancia que es 1.5 centímetros, o sea, por este ancho, que es 1.5 centímetros, sería 1.5 por 10 a la menos 2. O sea que esto saldría 3 por 10 a la menos 5 metros cuadrados. Entonces, si dividimos los 75 amperios para 3 por 10 a la menos 5, ¿cuánto está saliendo J? 25 por 10 a la quinta amperios sobre el metro cuadrado. ¿Okay? Conocido J, que necesito saber, ¿no? Conocido el campo, ahora necesito saber el valor del campo eléctrico. Entonces, como aquí hay una diferencia potencial, que las partículas están recorriendo este espacio D, entonces el voltaje medido por Volt, el voltaje por efecto Volt, es igual al campo eléctrico en esa dirección Z por la distancia, ¿no? Voltaje es campo, aquí hay un campo eléctrico por distancia. Entonces, el campo puede ser calculado dividiendo el voltaje por efecto Hall para el ancho de la cinta. Entonces, ¿cuánto es ese voltaje? El voltímetro dice que registra 0.85 micro, o sea, 10 a la menos 6 volts, dividida para la distancia que es 1.5, a ver, dividida en 1.5 por 10 a la menos 2. Y averiguemos cuánto es la intensidad de ese campo. 0.85 por 10 a la menos 6 dividido para 1.5 por 10 a la menos 2. ¿Cuántos voltios son? 5.6. Las unidades son voltios sobre metro. Y estamos listos ya, porque si yo conozco la intensidad del campo eléctrico, conozco la densidad de corriente, conozco la magnitud del campo magnético, entonces ya estoy para calcular cuánto es la concentración N. Si N es la concentración, ¿qué divido? Divido menos J. ¿Cuánto era J? 25 por 10 a la 25 por 10 a la. El campo magnético, 0.4 teslas.
dividido para la carga. Como lo que se mueven son electrones, entonces la carga de un electrón es menos 1.6 por 10 a la menos 19. Y también dividido para la intensidad del campo eléctrico. Eso es 5.6. 5.6 por 10 a la menos 5. 5.6 por 10 a la menos 5. Entonces hagamos esa división para ver cuánto es la concentración. 1.11 por 10 a la 29. Obviamente portadores negativos, ¿no? O sea, en otras palabras, electrones. Esa cantidad de electrones son las que se han movilizado para una parte de un filo de la cinta. El valor típico en el cobre, considerando los efectos cuánticos que tiene obviamente el que una partícula se esté moviendo y que interactúe con otras, es alrededor de 8 aproximadamente por 10 a la 28. Ese es el valor típico. Como aquí no se consideran los efectos cuánticos, sino se hace un análisis simplificado de la concentración, esto nos está saliendo 11 por 10 a la 28, pero casi cercano, ¿no? Hay una diferencia de 3. Y esa diferencia está por la simplicidad que se hace en el análisis aquí del efecto, sin considerar los efectos cuánticos. Pero obviamente eso no nos compete en este curso, por eso lo calculamos de esta manera. Una aplicación que se le da a este tema del efecto Hall es la siguiente. Es, usando el efecto Hall, diseñar y construir un medidor de campo magnético. Supongan que ustedes piden medir el campo magnético en alguna región del espacio con este dispositivo. Entonces, para el diseño y la construcción de un medidor de campo magnético, usando el efecto Hall, ¿qué necesita? Bueno, se necesita para el efecto considerar, por ejemplo, que tengo un voltímetro de precisión, voltímetro de mucha precisión. Necesito un amperímetro necesito una fuente de voltaje. Por ejemplo, podría utilizar una batería, una pila. Y necesito obviamente utilizar una cinta semiconductora o una cinta metálica, la que vaya a usar en la construcción. Entonces, el diseño del diagrama esquemático que haría, bien, yo tengo la cinta, ¿de acuerdo? Por la cinta voy a hacer circular una corriente. Esa corriente la voy a medir, la voy a controlar, porque aquí conecto a la cinta, sueldo un alambre, y aquí instalo ¿qué cosa? El dispositivo, el amperímetro, con ello mido la corriente. También dispongo de una fuente, y entonces con esta fuente, una batería, suministro con este valor de Fe conocido la corriente que necesito. Sabemos que también se requiere un voltímetro de precisión.
Obviamente, en esta región del espacio, vamos a suponer que aquí hay un campo magnético, ¿no? En toda esta región. En toda esta región hay campo. Y la pregunta justamente es cuánto será la intensidad en la que yo voy a basar mi equipo para medir el campo magnético en esa región. Entonces, como sé que en esa región donde voy a poner mi dispositivo, la placa, se va a producir esta interacción del efecto Hall, entonces yo sé que va a existir, en el caso de ser una cinta semiconductora, algo parecido a lo que puse, no en el metal, este para el metal, sino el otro, que era positivo arriba y negativo abajo, en el caso que tenga una cinta semiconductora. Y yo pueda registrar con la ayuda del voltímetro la lectura del voltaje de Hall. Entonces ahí necesito un voltímetro de mucha precisión para que lea los milivoltios, los microvoltios que necesite introducirse. Entonces, en base a estas lecturas, la pregunta es, ¿cómo es que yo pienso diseñar mi dispositivo para que pueda, con estos equipos, medir el campo? Entonces, del análisis que habíamos hecho aquí, tocaría poner, a ver, N por Q es igual a menos J, pero J es igual a la intensidad sobre la corriente sobre el área, la densidad de corriente I sobre A, y el campo que es la incógnita a despejar. Por otro lado, el campo eléctrico es la medida de el voltaje de Hall dividido para cuánto. Ahí se necesita conocer las dimensiones de la cinta, ¿no?, que estoy utilizando. Entonces yo sé de qué ancho es la cinta. Entonces divido para ese ancho de la cinta B. Porque ese voltaje, esos voltios metros, es la medida de esta intensidad de campo eléctrico, ¿de acuerdo? Bien. Ahora, de aquí, si yo despejo, bueno, primero arreglo esto, queda medio con medio, sería por extremos con extremos, queda eso, ¿verdad? Todo por el campo. Entonces, el campo o la intensidad del campo magnético va a depender de la concentración de Q, de A, del voltaje de Hall, de la intensidad de la corriente y del ancho de la cinta, y el menos acá. ¿De acuerdo? Entonces, el área de la cinta, ¿se acuerdan cómo era la cinta? Así, ¿no? Así la cinta. Entonces, esto valía D y esto valía E. Entonces, el área que va a ser igual, D por E, ¿no?, el espesor por el ancho. Entonces, fíjense usted que el campo magnético va a depender de la concentración que se tenga en ese cuerpo, de Q, del área. Pero si el área es D por E, se simplifica D. O sea que le queda en función del espesor, del voltaje de Hall y solo dividido por la intensidad de la corriente. Y ahí está diseñado su dispositivo para esto. Entonces, si usted con el amperímetro puede medir esa corriente, ¿no?, en el dibujo, usted mide la corriente, esto es sí, obviamente con esta fuente genera esa corriente. Con la interacción del campo en el lugar donde usted va a medir el campo, está produciéndose este voltaje de Hall, mide con el voltímetro el voltaje de Hall. Conoce el espesor de la cinta, esto, el espesor E, y además sabe de qué material es. Entonces busca en las tablas si es una tira de cobre, por ejemplo. Si es cobre, N vale aproximadamente 8 por 10 a la 20.
¿no? Y así buscan una tabla cuánto es el valor de n para el tipo de material que está utilizando. Como son unos portadores de carga, pues si es un electrón, 1.6 por 10 a la menos 19, la medida en metros del espesor, el voltaje que mide y la corriente que mide. O sea, estos datos se obtienen en tablas, esto en mediciones, voltímetro, amperímetro, y determina entonces de forma indirecta cuánto es la intensidad del campo magnético.